Patriotas Furiosos. Hola patriotas, bienvenidos a este nuevo programa de los Patriotas Furiosos en este martes 5 de mayo, en medio de esta crisis sanitaria y en medio también de los oportunistas, los torpeadores y podríamos decir los inconsecuentes de siempre, ¿no es así? Vamos a ver unas declaraciones que hizo Gabriel Boric. Gabriel Boric dice, aparece en un medio donde dice el duro mensaje que Gabriel Boric le dedicó al gobierno y a Joaquín Lavín. Ahí aparece Gabriel Boric, como ya todos sabemos. Esta es la persona que, recuerdan ustedes que cuando fue a Europa visitó al terrorista que atentó contra la vida del senador Jaime Guzmán, el que lucía feliz de la vida, una bolera donde aparecía el senador Jaime Guzmán, ¿recuerdan ustedes? Esa persona, la persona que encaró, por ejemplo, cuando fue los ataques delincuenciales, los ataques terroristas del 18 de octubre, y cuando salieron los militares a la calle, por ese estado de excepción constitucional llamado por el presidente Piñera, él fue el valiente, comillas, valiente, valiente cobarde, que encaró a los muchachos que estaban allí, a los militares, sabiendo obviamente que los militares no le podían hacer nada, no le podían tocar ni siquiera una oreja. En esas circunstancias, en esas condiciones, es muy fácil ser valiente, como lo son, por ejemplo, personas como Gabriel Boric, ¿no es así? Ahora, por ejemplo, el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, mandó un duro mensaje este domingo en redes sociales, el cual terminó siendo tendencia nacional, por lo que expuso donde hizo una crítica al gobierno y emplazó directamente a Joaquín Lavín. En primer lugar, yo a Joaquín Lavín no lo voy a defender porque Joaquín Lavín me parece que es una persona de doble estándar absoluto, una persona que, por ejemplo, en el tema del plebiscito, para una supuesta nueva constitución que va a ser una supuesta constitución de la miseria en el fondo, él estaba promoviendo el apruebo, es decir, él decía que sí había que votar por esa nueva constitución, y recordemos también que él en su oportunidad para el gobierno de Michelle Bachelet se declaró aliancista bacheletista, ¿recuerdan ustedes? Entonces yo a Joaquín Lavín yo no lo voy a en ningún caso a defender. Lo que sí voy a, el tema que sí voy a tocar es el tema de donde Gabriel Boric en el fondo ataca al equipo sanitario que está encabezado por el ministro Mañalich, que yo considero que es una bajeza absoluta, más encima, así como atacar al gobierno, específicamente en los temas que tienen relación con el control de la crisis sanitaria, porque sabemos que lo está haciendo de una forma exitosa. Pero para esta gente nada es suficiente. ¿Y ahora qué pasa? Pasa lo siguiente. Gabriel Boric en sus cuentas de redes sociales dijo, comillas, culpar a la gente por el aumento de contagios cuando llevan días hablando de una nueva normalidad y su candidato Lavín hizo todo el tremendo show abriendo un mall, es bien patudo. Eso dice Gabriel Boric en sus cuentas sociales. Dice, culpar a la gente por aumento de contagios cuando llevan días hablando de la nueva normalidad. A ver, en primer lugar, voy a tratar de explicarle a este señor inconsecuente. Patriotas Furiosos. ¿Por qué el gobierno está hablando de una nueva normalidad? Porque usted tiene que entender, señor Gabriel Boric, en algún momento de lucidez, cuando no esté tomando los medicamentos que usted toma, que en algún momento el país va a tener que volver a la normalidad. Y cuando el gobierno habla de volver a la normalidad, se está hablando que se están tomando algunas medidas que van a conducir a que en un momento dado el país vaya retomando la normalidad. Porque, para su conocimiento, acá en este país, la gente no va a tener solamente salud y no va a poder existir estando encerrados en las casas en cuarentena. Porque la gente común y corriente del pueblo, al cual usted dice conocer, necesita trabajar prácticamente todos los días para alimentarse. Necesita prácticamente trabajar todos los días para generar el sustento de sus familias. Ellos no están allí trabajando como usted y recibiendo
10, 15 millones de pesos al mes y por lo tanto tampoco pueden tener la tremenda cuenta de ahorro que usted pueda tener para, por último, si quiere estar un año completo sin hacer nada. Ellos no. La gente común y corriente del pueblo, al cual usted dice conocer, ¿no es así? Pero que se hace parte de ese pueblo solamente cuando, por ejemplo, hay que insultar a un militar o un carabinero. Esa gente necesita trabajar todos los días. Por eso el gobierno empieza a tratar de hablar de una nueva normalidad. Y tampoco va a ser usted el que, sin ningún conocimiento científico como el que tiene el equipo experto del gobierno, va a enseñarle al gobierno cómo se tienen que hacer las cosas. O usted va a ser también otro Daniel Jadue, por ejemplo, o se va a convertir en otro alcalde que en su gran mayoría solamente han criticado al equipo técnico, sanitario y científico encabezado por el ministro Jaime Mañalich. Entonces acá usted dice en una parte, culpar a la gente por el aumento de contagios cuando llevan días hablando de la nueva normalidad. Ya le expliqué más o menos en qué consiste la nueva normalidad. Y su candidato Lavín hizo el tremendo show abriendo un mall. Es bien patudo. A ver, acá cuando usted habla de su candidato, ¿candidato de quién? Lavín no es el candidato, por ejemplo, de los patriotas. No es el candidato de los patriotas. Hasta donde yo soy tampoco es el candidato del gobierno. Es decir, no es prácticamente como que el presidente Sebastián Piñera va a decir yo te nombro mi sucesor. Eso no pasa acá en Chile. No pasa. Los sucesores, por ejemplo, se nombran en países como Cuba, por ejemplo, donde el antiguo nombró a su hermano nombró a un sucesor que era su confianza. En las democracias normalmente eso no pasa, señor Boric. También dice, todos debemos ser responsables. Es decir, él dice que en el fondo el gobierno es bastante patudo por haber llamado a una nueva normalidad y dice que todos tienen que ser responsables. Responsable, la misma persona que en forma permanente está causando escándalos en este país, que ha sido sancionado varias veces por la Comisión, comillas, de Ética de la Cámara de Diputados, que visitó a un terrorista en Francia, que lució una polera donde atentaron contra un senador de la República, que encaró y que echó más leña al fuego durante el estallido de la delincuencia del 18 de octubre. Usted está llamando que hay que ser responsables. ¿Con qué cara? Tras esta... Y dice, todos debemos ser responsables, pero el gobierno no puede desentenderse de las consecuencias de sus acciones. El gobierno no se ha desentendido de las consecuencias de sus acciones. De hecho, tiene un equipo exitoso en el tema sanitario, encabezado por el ministro Jaime Mañalich. No se ha desentendido del problema, no solamente que tiene en Chile, sino que en todo el mundo. Y ha puesto todos sus esfuerzos en combatir de la mejor forma esta crisis sanitaria. Así que piense un poco las palabras, señor Boric, porque acá no está con ese grupo de personas a las cuales ustedes manejaban en las protestas estudiantiles. Está hablando con gente que ya está pensando, como por ejemplo el mundo patriótico. Tras ello, tras estas declaraciones, sus seguidores comentaron masivamente la publicación, donde la mayoría deconstruidos y que no analizan lo que él dice y no lo comparan con la otra realidad, lo apoyaron. Pero una gran mayoría también, un amplio grupo, criticó los dichos de este tipo. Entonces, acá nosotros, en estas crisis comprobamos que la cara de palo de estos tipos es enorme. Si podría ser una lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el fin, de los errores, de los actos reñidos con la responsabilidad política y ciudadana de este país que ha realizado Gabriel Boric. Y resulta que él ahora viene a criticar a este gobierno, que si ha hecho algo bien es el manejo de la crisis sanitaria, por querer desentenderse y por querer culpar a la gente, en el fondo, del aumento del tema de los contagios. En primer lugar, señor Gabriel Boric, le voy a decir que el tema de aumento en los contagios, por ejemplo, se ha producido porque ha habido una suma más elevada, una cantidad más elevada que se ha hecho, por ejemplo, de exámenes de test PCR. No sé si usted sabe lo que es. Bueno, se ha controlado más gente. Al controlar más gente, el número de contagios, o sea, del grupo de las personas que están contagiadas, obviamente se van a detectar más. Pero eso no quiere decir que está muriendo más gente en Chile. En Chile, la gente que lamentablemente ha partido
se mantiene bastante estable. Y si usted compara las cifras de Chile con el resto de Sudamérica y para qué decir con Europa, estamos bien parados, estamos saliendo a flote. Usted no es referente, ni es un líder para... podrá ser un líder, un referente a lo mejor para un sector muy limitado, pero la gran mayoría ya saben cómo piensa usted, ya saben qué persona es usted y también cómo se comporta, por ejemplo, en las crisis. Así que esto pasó, queridos patriotas, Gabriel Boric. Es decir, Gabriel Boric, una vez más, no aparece, por ejemplo, para ir en ayuda de su sector, del sector que lo eligió. No aparece, por ejemplo, para ayudar efectivamente, supongamos, Gabriel Boric hizo un aporte, compró 10.000 mascarillas y se las va a entregar a ciertas personas. No aparece eso, por eso. O Gabriel Boric llamó a respetar las medidas sanitarias para evitar que el contagio se promueva. Tampoco lo hizo para eso. Gabriel Boric llamó o escribió para decir, por ejemplo, que las personas se tienen que siempre lavar las manos antes de cuando entren a su casa y a cada momento. No llamó tampoco para estar atento a las nuevas medidas sanitarias que decreta la autoridad, no. Llamó para decir que en el gobierno son bastante patúos por estar culpando a la gente. No es así. El gobierno no es patú, el gobierno está haciendo bien su trabajo. En este tema específico de controlar la crisis sanitaria lo está haciendo bien. Si Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, lo permite, queridos patriotas, nos estamos viendo en un próximo programa. Que viva la patria chilena hoy y siempre. Patriotas furiosos.